llegando a la callampa, que de murga y fiesta en toda la vecindad. Candidato posa fotolín estampa, el suquea crío enseña de amistad y locura. Candidato a siempre el branca abraza al cura. Candidato dice pronto sueldo alcanza. Candidato trajo el cuerno en la abundancia. Candidato va a estirparnos la ignorancia. Candidato. En el par de videos anteriores acerca de la división suní-chií, tuve algunos problemas a la hora de subir a YouTube estos videos por las imágenes de una película que la verdad ni siquiera identifico bien, porque el video en el cual a veces iba a buscar películas viejas para poner en los separadores entre tema y tema histórico, el videoclub cerró, así que esa película en colores, de la cual no sé el nombre, tuve que censurarla. Pero pueden bajar la tira completa de lo que yo preparo desde otras páginas donde está indicado. No me pasó con King Kong, la vieja película del mono gigante que utilicé para A los negros no les gusta laburar, ni con la película El Sheik de Rodolfo Valentino, en blanco y negro. No me ocurrió porque estas películas están en algunos vacíos legales, pero yo no sabía eso al momento de emplearlas. Ahora que uno va armando los videos, se va curtiendo y conociendo un poquito más. Vamos a seguir utilizando el shake y espero que los pequeños descansos de los separadores, ojalá que no les resulten tan necesarios, porque la materia de lo que estamos tratando, que son grandes eventos, no examinamos aquí procesos pequeños o de poca significación, ojalá que les resulte suficientemente interesante. En los pasados videos acerca de la división suní-chií, repasamos el génesis de esta división, una guerra de sucesión después de Mahoma. Y lo hicimos porque la división suní-chií sigue activa y es, como vimos sobre el final del segundo video, empleada por las potencias extranjeras que se han metido en los países del Medio Oriente, en gran parte por el petróleo que hay ahí, y que entonces meten el cuchillo y atizan un poco estas luchas, pero cuya pervivencia corre de todos modos también por cuenta de los propios pueblos que las siguen sosteniendo. Y también dimos relevancia al Shah Ismail Safawi, de principios del siglo XVI, no porque organizara un gran quilombo, una gran masacre de suníes, que a su vez fuera contestada por el Imperio Otomano con otra masacre de chiíes, porque masacres hay muchas a lo largo de la historia, si bien 40.000 personas para los 600 millones de personas que tenía la humanidad en esa época son cifras importantes. Pero no es por eso por lo que le dimos bola, sino porque gracias al Shah Ismail, Irán e Irak, dentro de lo que se llama Persia, se transformaron mayoritariamente en chiitas, configurando un polo chiita dentro del vasto territorio musulmán, que hoy día engloba 1.400 millones de personas. Y en el planeta son tantos, hay como pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero qué poco nos enseñan de amor. Que levante la mano quien está en contra de que la enseñanza de historia sea simplemente fechas y fechas de batalla. Yo. Que levante la mano quien está a favor de que se hable de amor y nos enseñen amor. Yo. Las personas que son educadas en el aprendizaje de fechas no hacen más que continuar el molde de lo que hace la mayoría de los historiadores. De esa manera el ciudadano común emerge de la universidad, de la escuela secundaria, de la primaria o del jardín de infantes, sin hacer gran conexión entre el pasado y cómo se mueven los hechos presentes de la política. Pero el pasado es política, y la misma política que se libra hoy día. Y no me refiero solo al pasado reciente de hace un siglo. Dentro de lo que es modelización o teoría dentro de historia, hay dos términos, civilización e imperios, que conviene que miremos un poquito más de cerca antes de entrar en la prehistoria geopolítica del Islam. Habíamos dicho que civilizaciones son nuevas etapas que se inauguraron por primera vez hace unos 6.000 años en la vida social de los seres humanos, de los Homo sapiens, y que se caracterizan por la constitución de estados con funcionarios estables
que con el tiempo estos funcionarios, llevados por la necesidad de hacer registros, van desarrollando signos que devienen en los alfabetos. La primera civilización que conocemos es la Sumeria, que aparece en zonas de Irak. Muy rápidamente, con un lapso de unos 500 años, aparece la civilización egipcíaca o egipcia en la boca del Nilo. Y con un lapso de quizá 900 o 1000 años, aparece la primera civilización china. Y en muy poco tiempo, lo que se conoce como la civilización del Indo o civilización Harappa, de la cual es la que menos conocemos. Ni siquiera se sabe cómo se hablaba el lenguaje del cual los Harappa dejaron un alfabeto. Junto a los funcionarios estatales y junto a los políticos, en las civilizaciones ha solido florecer una casta de sacerdotes. La etapa tecnológica anterior a eso que se inauguró hace 6000 años por los sumerios, la plataforma o estado del arte tecnológico era lo que llamamos neolítico. Terrenos, granjas, sembrados en los que había corrales de animales, pequeñas aldeas y sobre las que se destacaba una nobleza un poco más rica en animales, autoridad, reconocimiento político, pero no asentada, por ejemplo, en escrituras de los terrenos, justamente porque no había escritura todavía. Con las civilizaciones y con el desarrollo del Estado aparecieron funcionarios, alfabetos y el agro, el campo, comenzó a transferir autoridad política a las nacientes ciudades. En las ciudades se edificarían los palacios, residirían las autoridades políticas, los funcionarios, los grandes sacerdotes, y como mediador y organizador entre el campo y la ciudad empezó a aparecer el dinero. Porque si bien el campo, sobre todo en el Neolítico tardío, producía alimentos, fibras vegetales, animales, lanas, cueros, y en las mismas granjas y aldeas se trabajaba sobre estas materias primas y se producían tejidos, alfarería, y con el desarrollo de los metales ya se ingresó en la edad del bronce y después del hierro. Gradualmente las ciudades fueron desarrollando y perfeccionando no solamente esas industrias derivadas del agro, sino creando industrias que a su vez vendían a las propias industrias locales. Se desarrolló así una industria y compra-venta entre ciudad y ciudad. En economía hay algo que se conoce como matriz insumo-producto, en que una serie de industrias venden sus productos y servicios a series de industrias que los compran y que frecuentemente son las mismas. La industria de la madera le vende a los confeccionistas de muebles, sillas como la que estoy sentado, quizás están sentados ustedes, y a su vez los carpinteros le venden a los leñadores, hacheros, aserraderos, sillas en las cuales sentarse. Y así ocurre con todo. Junto al desarrollo de dinero para que medie entre las relaciones productivas de campo a ciudad y las que hay dentro de ciudad, el comercio se encarga de transportar materias primas, productos semi-elaborados, elaborados a distintos lugares, asumiendo los riesgos y costos del transporte. Así que el desarrollo de industria, no importa que la llamemos artesanal o que la llamemos en grande, va de la mano con el comercio. Es cierto que si yo tengo un aserradero al lado de una carpintería, el comercio como estructura independiente no tiene la mayor importancia. Pero en la historia de Eurasia, donde hubo ciertos productos que solamente eran producidos en determinadas regiones, frecuentemente en el este, en China o la India, el comercio hacia el occidente era tan difícil, tortuoso y riesgoso que conforma parte de la esencia de la historia de Eurasia. Las reglas del capitalismo de inversión con riesgo que corren hoy día también corrían hace 3000 años, y cuando una caravana de comerciantes decidía salir desde Pekín para transportar seda a través del Asia, por supuesto no llegaban hasta el otro extremo, se ponían en juego diversos cálculos de riesgo, de beneficios posibles obtenidos, de explotación de fuerza de trabajo, de explotación de animales, de una serie de cosas, cuyos cálculos no son distintos de lo que se hacen hoy a la hora de poner una empresa, una fábrica, y en la que también las bocas de abastecimiento comercial y las bocas de salida de los productos forman parte del cálculo como en el pasado. En todo este desarrollo de relaciones entre campo, ciudad, industria, comercio, ¿cómo les parece a ustedes que talla la posibilidad de agrandamiento, centralización de los territorios,
la conformación de naciones bajo el comando de un soberano, un rey, y con el tiempo de un emperador, la conformación de un imperio. Quiero decir, económicamente, ¿cómo piensan ustedes que ven los distintos sectores económicos que conforman el campo y que conforman la ciudad, la formación de una gran unidad territorial? Piénsenlo. Si el comercio favorece la industria, así como la industria favorece al comercio, e industria y comercio fortalecen la posición política de la ciudad, es claro que un agrandamiento y homogeneización bajo una unidad política de un reino o de un imperio van a contribuir a abaratar los costos de tránsito del comercio, a bajar los peajes, porque precisamente la unificación nacional, una de las primeras cosas que hace es contener el comercio bajo una misma unidad aduanera impositiva, a unificar la policía y las leyes, al menos en la teoría. Todos sabemos que tanto hoy como hace 4.000 años, la policía y los recaudadores de impuestos son igualmente venales, lo cual tiende a socavar la posición política de la autoridad imperial o del reino, o en nuestros días la autoridad presidencial, del así llamado poder ejecutivo, que es la prolongación del viejo emperador o del viejo rey. La unificación bajo un reino o un imperio ha tendido, en términos generales, a favorecer el desarrollo de la industria y del comercio en desmedro del peso del campo, de lo agropecuario. De esta manera, el desarrollo de una soberanía, de un reinado, de un imperio, en general ha contado con el apoyo de sectores artesanales, industriales y comerciantes, que además proveían los impuestos con los cuales el monarca o el aparato centralizado se sostenía. Y en general han contado con un cierto grado de oposición, conspiración, revoltosidad, que variaba mucho según los tiempos y periodos políticos, por el lado de las noblezas del campo, de las aristocracias agropecuarias, que veían disminuido su poder respecto del emperador. Otra cuestión que tiene que ver con los imperios es que estos ocupan, se desarrollan en territorios que retrospectivamente vemos como de su propia nación o pueblo, pero si en ese crecimiento les va bien, pueden desbordar y hasta invadir territorios que en rigor no sean propios. En el caso de Mahoma, vimos cómo el propio Mahoma, después de unificar Arabia, en los últimos 10 años de su vida, planeaba una expansión y conquista sobre Siria cuando lo sorprendió la muerte, pero la conquista de Siria fue efectuada posteriormente por los califas que inmediatamente lo sucedieron, y ya vimos cómo Muawiyah, apoyado en Siria, se proyectó sobre el imperio bizantino. También vimos cómo en época del segundo califa, Omar, que es muy importante además en la historia, se verificó la conquista del imperio sasánida de Persia. Todos estos territorios ajenos a Arabia y ajenos al plan inicial de Mahoma. Ya vimos además cómo tomaron todo el norte de África con alguna resistencia por parte de las tribus bereberes a las caballerías árabes, y ya vimos cómo se estableció un límite entre civilizaciones merced a la resistencia de Carlos Martel en Poitiers. Es decir, a veces en el desarrollo del ímpetu militar, y que puede ser duradero si viene acompañado por políticas inclusivas y progresivas en lo tributario, por lo menos en relación a lo que existía en ese momento, los imperios tienen buenas chances de conquistar nuevos territorios que en principio no estaban dentro de esa civilización, y de esa manera inclusive absorber para esa civilización lo que antes les era externo, como es el caso de Persia, de Siria, del norte africano y hasta de España, luego disputado y perdido, respecto del Islam. Pero todo esto se cumple para montar en otras civilizaciones. China se proyectó sobre Corea y Japón, y sobre Indochina e Indonesia. La India se proyectó a veces sobre sectores del Asia Central, pero la India siempre fue mucho más autocontenida, en gran parte porque está rodeada por océanos y por el norte tiene cordilleras importantes, que no son tan fáciles de ser franqueadas. Y en el caso de las civilizaciones europeas, o de la civilización europea, ya vimos cómo se proyectaron a través del Atlántico y después de los otros océanos sobre otros continentes, prácticamente se los devoraron, incorporándolos a su propia civilización europea, y en general, dada la diferencia tecnológica, de modo
dañino y con graves pérdidas para los aborígenes de las Américas, de Oceanía y de África. Pero además, las civilizaciones, sea en su expansión o por el solo hecho de tener lo que Toynbee llamaba su encanto en las épocas iniciales, encanto que reside básicamente en que eran más avanzadas tecnológicamente, que se podía vivir mejor dentro de ellas, que poseían alfabeto, que poseían industrias y actividades económicas diversas, que por lo tanto podían dar trabajo a más individuos que lo que el propio campo puede dar. Al menos en esas épocas iniciales, las civilizaciones poseían atracción tanto para recibir inmigración, del mismo modo que las grandes metrópolis atraen hoy día inmigrantes de ciudades menores o del campo, como también atraían posibles invasores. En el caso de Eurasia, posibles invasores desde las estepas. Todas estas civilizaciones cuyos nombres estamos leyendo se fueron desarrollando en los primeros 3000 años de historia, o sea, aproximadamente hasta 1000 a.C., en zonas localizadas, las más conocidas, la zona del Medio Oriente, la zona de Egipto, la zona de China, la zona de India, y su propia atracción tendió a provocar las invasiones de todos estos otros pueblos de origen frecuentemente nómade, que por esa razón hacían ganadería pastoril, o sea, ganadería nómada, ayudada por caballos y o camellos, animales estos que se convertían en herramientas justamente de guerra, formando caballerías, y los ayudaban, en tanto pueblos de nómadas jinetes, a conquistar a los pueblos de las naciones sedentarias, campesinos, artesanos y funcionarios de grandes ciudades. En este esquema ustedes están reconociendo el esquema histórico que armó Ibn Khaldun, que vivió en el norte de África, donde esta interrelación entre pueblos de jinetes nómadas que se estructuraban militarmente y civilizaciones sedentarias, que a veces no lograban armar defensas militares suficientes para contenerlos a estos, esta dinámica observada por Ibn Khaldun para la zona del norte de África es en buena parte la gran dinámica de Eurasia respecto de muchos pueblos nómadas y respecto de muchas civilizaciones sedentarias. La misma expansión del Islam, motorizada desde la Arabia de pueblos jinetes nómadas, enrosca luego con el comando del Islam desde ciudades en territorios sedentarios, Damasco y Bagdad primero. Es decir, los pueblos nómadas han solido tener capacidad de conquista, pero raras veces pudieron sostener por mucho tiempo el mando de las zonas ocupadas desde sus propias zonas de origen. Por eso Toynbee ha escrito que las explosiones nómadas tienden a ser más violentas que las guerras entre civilizaciones, pero sus consolidaciones políticas son mucho más efímeras. Han sido como olas gigantes que a veces crecen, llegan a la costa y arrasan, pero se retiran, y sus efectos, si bien pueden ser duraderos, no son los cataclísmicos y evidentes en la época de conquista. Dentro de este panorama general de primeras civilizaciones, hay que sumar algunas civilizaciones que aparecieron en las islas del mar Egeo, en el oriente del mar Mediterráneo, que son las civilizaciones que se conocen como cretense o minoica, la civilización micénica, que ocupa la misma zona que después ocupó la Grecia antigua, la civilización helénica. Estas civilizaciones se conformaron como desarrollos espejo de las civilizaciones de la zona del Medio Oriente y de la zona de Egipto. De hecho, Creta floreció debido a que era una isla-puerto en tránsito de comercio a través del Mediterráneo desde España y hasta las costas mucho más cosmopolitas de Medio Oriente y de Egipto. La civilización micénica tuvo mucho en común y de imitación en escritura y en formas de edificación funcionarial a la del antiguo Egipto, y su organización en pequeñas ciudades-estado, o sea, de comunas relativamente autónomas que vivían de un campo o intercambiaban con un terreno, con un campo relativamente cercano o vecino. Esta civilización tomó este tipo de organización de las civilizaciones mucho más antiguas que había en Medio Oriente. Yo lo voté, yo me lo voto, yo lo voté. Cumbia
general, filósofos y políticos tendían a presentar como civilizada la propia metrópoli y como bárbaros aquellos que estaban fuera de los territorios de esa civilización. Y a menudo, aunque no siempre, justificaban en ese diferencial de grado de cultura el desarrollo de política de conquista de estos supuestos bárbaros, o por lo menos de sometimiento, de subordinación. El estudio y clasificación de las distintas civilizaciones es algo que comenzó a hacerse recién en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad del siglo XIX, más o menos desde 1860, fue cuando se intensificaron las excavaciones arqueológicas en todo el mundo, y fue desde cuando comenzaron a aparecer civilizaciones enterradas, algunas olvidadas o desconocidas, principalmente en el continente eurasiático, pero también en América. Los historiadores principales que comenzaron a tomar a las civilizaciones como el sujeto inteligible de la historia, palabras de Arnold Toynbee, son el alemán Oswald Spengler, el británico Arnold Toynbee, los norteamericanos Will y su esposa Ariel Durant, y hay otros muchos. Ahora bien, hay teorías de civilizaciones. Del mismo modo, ¿hay teorías de imperios? Y aquí es sorprendente porque no las hay. A lo largo de la historia humana, en general, los encargados del pensamiento político y sociológico casi nunca han tomado al imperio y a sus sectores de influencia o dominio, sus periferias, como se dice modernamente, como entidades políticas susceptibles de ser pensadas y analizadas filosóficamente. Si ustedes piensan en la Ilustración, sobre todo en su época fuerte y más laica, o quizá deísta, que es el siglo XVIII, los grandes pensadores como Rousseau, Voltaire, el importantísimo teórico político John Locke, los escoceses Hume, Adam Smith, todos estos filósofos se ocupan mucho de la relación entre el individuo y el Estado, a menudo el Estado encarnado como el monarca. De ahí va saliendo la filosofía política de la diferenciación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, que no es más que una justificación de poderes que ya existían. Ahora, todos estos y muchos otros filósofos, que no son como los filósofos de ahora que son medio psicoanalíticos y tratan de temitas como la seducción, la vaciedad, la levedad del ser o boludeces semejantes, todos estos eran filósofos de política y del Estado, de cómo debiera ser el Estado. Y en todos estos tipos está ausente el concepto de imperio, de colonias, de metrópolis, de colonizados, de pueblos que deliberarán qué es lo que hacen y pueblos que no pueden deliberar nada porque simplemente tienen que obedecer lo que dicen las metrópolis. Y esto es una insuficiencia de pensamiento muy seria porque el imperio español, enorme, el gran imperio británico, el imperio francés, no eran entidades que, como los Estados Unidos ahora, se hacen llamar repúblicas democráticas, parlamentarias, etc. Sino que se llamaban imperios. El imperio británico prácticamente hasta mediados del siglo XX se siguió llamando imperio. Después cambió el nombre a Commonwealth, que quiere decir riqueza común, que es una forma más suavecita que corresponde un poquito a los tiempos que corren. Pero de eso no había nada en el siglo XIX, en el siglo XVIII, donde los imperios gustaban de llamarse imperios porque era una manera de decirle a los pueblos, mirá, flaco, yo mando, vos obedecés. Y en ese sentido, es muy sorprendente que las bases fundacionales, no es sorprendente. A la luz de cómo yo veo la historia, ustedes se van a dar cuenta que esto es perfectamente normal, que los grandes filósofos políticos, que son fundacionales no tanto de los estados modernos, pero sí del verso con que se justifican los estados modernos, el verso que dice la gente, los modos de ver el mundo del ciudadano de a pie, estos filósofos no hablan de esta entidad tan básica, tan mencionada y tan autollamada y referenciada, imperio. Uno diría, escuchame, estamos estudiando a tipos que no podían ver un elefante a 3 metros. Y uno se podría horrorizar y decir qué insuficiente que son todos estos filósofos, más los del siglo XIX, los Hegel, los Marx, que tampoco llaman imperio a los imperios, si no fuera que cuando miramos otros grandes momentos de creatividad de la filosofía política en la historia y en otros sectores, pasa lo mismo. En el famoso periodo que se llama de los reinos combatientes, que va desde mediados del primer milenio a.C. hasta el año 221, que es cuando China termina de haber reinos combatientes y se unifica por primera vez en lo que es China. Esos 3 siglos son de gran debate de escuelas filosóficas, es durante los cuales vive Confucio, entre muchos más, y estos tipos no discuten que
los estados chinos son metrópolis en ciernes, vamos a ver quién gana, y que tienen lo que se llama un hinterland, un territorio de influencia que avanza hacia el norte, en los territorios en que ya habían comenzado a edificar parcialmente lo que iba a ser la Gran Muralla, y también en la zona de Corea de Japón. Y más tarde, con el tiempo, China irradiaría hacia el sur, hacia Indochina y después a Indonesia. Estos filósofos de la época de los reinos combatientes hablan de bárbaros y hablan de civilizados, que venimos a ser nosotros los chinos. Y en ese sentido no se diferencian de los filósofos de la Ilustración, de los filósofos políticos de la Ilustración del siglo XVIII y de los filósofos del romanticismo, como se llaman los del siglo XIX, que son políticos también. Y ambos no ven un establo a la puerta de su casa, que es la existencia de grandes imperios que son los que no controlan el mundo, pero tallan en las decisiones y en los movimientos más importantes. El que empezó en los terrenos políticos a hablar de imperialismo más que de imperio fue Vladimir Lenin, el líder de la Revolución Rusa de octubre de 1917, un gran líder político. Era un creador de teoría política y en ese sentido renovó bastantes cosas, todas en función de distinguir las metrópolis de los países colonizados o semicolonias, como lo llamaba él, aquellos países que eran dependientes pero no tenían el estatus de colonia. ¿Por qué ha habido tanta prensa en discusiones históricas, filosóficas y políticas acerca de las civilizaciones y por qué hay tan poca acerca de los imperios, siendo que los poderes políticos, con excepción de la segunda mitad del siglo XX, las metrópolis centrales no han eludido decir somos imperios, tenemos ejércitos imperiales? ¿Por qué no ha habido filósofos o corrientes filosóficas que tuvieran eso como punto de análisis inicial? Yo pienso que esto es porque las principales corrientes de pensamiento en general se han desarrollado en las metrópolis. Las corrientes de pensamiento de las periferias, cualquier hijo de vecino se da cuenta acá en Latinoamérica, pero cualquier hijo de vecino se da cuenta en África, en muchos países de Asia, muchos países de Europa, sobre todo los de la zona de los Balcanes, los más subdesarrollados, es que hay metrópolis y que nuestro país, mi país, es un país subordinado. Y no se necesita una gran teoría, eso lo ve cualquiera. Pero las metrópolis, donde están las principales editoriales, los principales medios de información, los principales centros de decisión, no solo de política y de economía, sino también de prensa y de cultura, tienden a ir limitando la propagación de teóricos y políticos que hablen de estas cosas. De hecho, solamente en el siglo XX, en buena parte gracias a la brecha que abrieron Hilferding, Hobson y Lenin, hablando de imperialismo, además se empezaron a desarrollar muchas teorías, pero es la primera vez en la historia de la humanidad que el tema imperio, metrópolis, periferia pasa a ser objeto de debate. Así todo, tiende a ser atribuido, o al menos en los debates, como no manejan mucha información histórica, tienden a ser manejados como fenómenos del presente, cuando, en mi opinión, las dinámicas de los imperios no son todas iguales, pero las diversas dinámicas existen desde hace miles y miles de años. No existe, que yo sepa, una clasificación de imperios, no existe una teoría clasificatoria, así que si no les molesta, yo voy a proponer algo que nos va a ser útil en exposiciones. De lo que uno ha podido leer en historia, de lo que viene pensando, aparecen muy claramente los imperios básicamente militaristas y los imperios que tienen políticas de desarrollo, de negociación con las periferias colonizadas para después. Uno diría, bueno, en general un imperio, si es solamente militarista, no se va a sostener mucho tiempo. Ese mucho tiempo hay que ver cuánto es. Ahora la realidad discurre más rápidamente. Un imperio visiblemente militarista fue el imperio prusiano de la Primera Guerra y el imperio alemán de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La política de Hitler
de racismo, de exterminio de judíos, negros, gitanos, etc., difícilmente hubiera cuajado. En contraposición a los imperios militaristas se encuentran los otros imperios, los que le dan cosas a las periferias o a las colonias, sino para tenerlas contentas, lo cual sería exagerar los términos, al menos para tener sectores de las periferias que digan, miren, a nosotros nos viene bien todo esto que recibimos de esta gente, lo cual hace que dentro de las periferias, dentro de sus sociedades, la gente esté dividida. Otra distinción es entre imperios cuyas metrópolis son industrial o tecnológicamente pujantes y metrópolis que son, por así decir, agujeros negros, que lo único que hacen es chupar de otros lados. Esto no quiere decir que este segundo tipo de metrópolis, Roma, bajo el Imperio Romano, se transformó en esto por una serie de circunstancias históricas especiales. No quiere decir que estas metrópolis imperiales no aporten nada. Si no aportaran nada más que romper la cabeza a la gente, no duran. Roma, en cierto sentido, el Imperio Romano aportó unidad, y con esa unidad vino la paz. Se llamó la Pax Romana, que no surgió de inmediato con el imperio, pero fue alcanzada, que fue algo que todo el mundo mediterráneo, todo el mundo helénico o helenizado, de algún modo aplaudió o por lo menos toleró. Roma en sí no era una potencia industrial y cuando surgió como imperio ya estaba muy deformada como para hacerlo, con lo cual se transformó en una vividora de sus colonias, pero ese orden que aportó al mundo helénico fue un activo valioso. Y recordando lo que dijimos hace un ratito, de que a industriales y comerciantes la unidad política les aporta mucho porque les facilita la previsibilidad del comercio, en ese sentido Roma fue, si no aplaudida, al menos tolerada por la mayoría de ese mundo. El Imperio Británico, en cambio, era un imperio que desarrolló máquinas y exportaba bienes, lo cual podía llegar a ser muy ruinoso para algunas de sus colonias, que tenían que comprarle manufacturas, pero también podía ser el punto de partida. Por ejemplo, Paraguay, el vecino de Argentina, fue arruinado por una guerra instigada por Inglaterra, obedecida por sus lacayos de la época, de la segunda mitad del siglo XIX, Brasil, Uruguay y Argentina. Paraguay, que fue atacado por esos 3 o 4 países, lo fue precisamente porque con las herramientas importadas de Europa y principalmente de Inglaterra, por ejemplo ferrocarriles, amenazaba con desarrollarse como un país soberano, como una industria propia, y por lo tanto se podía convertir en un pequeño competidor industrial que penetrara a estos otros países, el nuestro inclusive, que eran mucho más lameculos de los extranjeros. En ese sentido, Paraguay, con el desarrollo de sus políticas proteccionistas, que son bastante parecidas a las que tuvo el este de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX, esas políticas permitieron a diversos países, Estados Unidos en primer lugar, con el tiempo hacer competencia, enfrentar y hasta vencer a la antigua metrópolis, en este caso Inglaterra, de la que estamos hablando. Para finalizar esta parte y volver al Islam, donde vamos a usar todos estos conceptos, hay que decir que los filósofos que disimulan el tema del imperio destacan en cambio el tema de la civilización. Y los centros imperiales destacan ambas cosas. Durante la mayor parte de la historia, no en la época que estamos viviendo ahora, que el paradigma del imperio estadounidense, que ahora está un poco en decadencia, siempre ha sido la democracia, que es en grande algo muy parecido a lo que sostenía el pequeño imperio ateniense en la época de Pericles respecto de la zona de las islas griegas y de las otras ciudades-estado. Así como Atenas no decía yo soy imperio, pero lo era, del mismo modo Estados Unidos dice esto es democracia, cuando en realidad se trata de dominio imperial. En Arabia Saudita, como ya hemos visto al final de los temas pasados, lo que menos le interesa a los petroleros republicanos estadounidenses es que se democratice el Estado árabe, que todo el mundo discuta, que hasta el último pastor de ovejas o cabras que hay en cualquier desierto árabe intervenga en la vida política, vote, porque finalmente lo que va a terminar diciendo es no puede ser que un jeque árabe, capo de una tribu según derecho ancestral de tribus, sea el propietario de todo el petróleo que hay acá abajo de nuestros pies. Yo también soy propietario de esto. Con lo cual entrarían discusiones acerca de quiénes son los propietarios de los minerales ricos que hay en el subsuelo. Discusiones que se dieron en el desarrollo de todos los países democráticos constitucionales. Por ejemplo, Brasil es dueño de su subsuelo petrolífero. México está en la Constitución, que no se puede enajenar la propiedad del subsuelo. Imagínense ustedes si Estados Unidos desarrollara el concepto democrático como dicen que lo hace realmente, todos los árabes y todo el pueblo del Medio Oriente dirían el petróleo este es nuestro. Bueno, ¿vamos a volver al Islam?